Muy bien, muy bien. Bueno, sí, le preguntábamos justo a las chicas, estamos. Nos quedamos con ganas, queremos más. Entonces dijimos que vengan las chicas otra vez, así charlamos. Estamos hablando del segmento de las acacias, Logia Minerva número 18, digo bien. Está Ana Ingrid con nosotros para seguir hablando sobre curiosidades sanmartinianas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien. Muchas gracias. Muy contentas de venir y venimos con el dato que faltaba. Muy bien, claro, porque nosotros hicimos la introducción, bueno, en realidad Ingrid, porque ella es la profesora de historia, y más o menos entramos un poquitito ahí en la vida de San Martín, pero poco y nada. Charlamos. Hablamos sobre el legado de San Martín, sobre el legado, las máximas que le dejó a su hija, y bueno, que son como datos que siguen en vigencia, valores, principios para todos. Exacto. Bueno, sí, y nos quedamos ahí nos quedamos. Y nos quedamos con ganas, ¿no, Ana? Sí, obvio. Bueno. Nosotras siempre tenemos ganas de venir a charlar y a compartir, y bueno. Bueno, hoy podemos centrarnos en dos partecitas, porque de San Martín podemos hablar horas y horas, ¿no? San Martín, yo creo que ya lo dije una vez, pero lo voy a decir ahora en forma más precisa quizá. Cuando él va a España y inicia su carrera militar, que sabemos que fue muy exitosa, él allí ingresa a la masonería, una masonería en Cádiz. Y a partir de ahí él comienza a tener contacto con este mundo masónico, logias en España, logias en Francia, logias en Inglaterra, que básicamente proponían, entre otras cosas, terminar con el absolutismo monárquico para dar inicio a gobiernos con sistemas republicanos o democráticos, si se quiere. Algo que siempre quiero preguntarte es el tema de si el concepto de las logias en ese momento se asemeja a lo que son ahora, o en ese momento las llaman, tener como otros objetivos. Se las conoce como logias operativas. Bien. Porque tenían, digamos, un objetivo bien claro, que era ¿no? El de terminar con la metrópoli, con España sobre los dominios en América, o también, bueno, Inglaterra, que estaba, digamos, también con dominio en América del Norte. Entonces, San Martín y un grupo de patriotas que después vienen con él, Alvear, Sapiola, Holberg, Chilavert, son los que toman contacto con estas logias en España, en Inglaterra. En Londres hay un prominente masón, que es el conde de Fife, que es el que de alguna forma organiza o decide prestar mucha ayuda para este gran plan que tenía decidido San Martín, ¿no? Entonces, para empezar, es decir, bueno, las logias estuvieron en la organización y en la ayuda, en la logística, en la ayuda económica, ¿sí?, para lo que venía después en el Río de la Plata. Ya lo habíamos hablado de Belgrano, de Castelli. Había logias en el Río de la Plata, ya había una conformada que era la Logia Independencia. Y cuando San Martín llega al Río de la Plata, con la ayuda de la Logia Independencia, se crea la Logia Lautaro. ¿Sí? Y a partir de allí, digamos, él organiza el regimiento. Es como la que más resuena en la historia, ¿o no? Se estudia, siempre se dice, llegó al Río de la Plata y conformó la Logia Lautaro. Nunca se explica muy bien qué fue la Logia Lautaro, pero era una logia masónica que tenía objetivos claros de independencia, ¿sí? Entonces, bueno, se crea esa logia, después se crea, él también la crea en Córdoba, cuando él es destinado en la expedición del norte para reemplazarlo a Belgrano, también se crea la Logia Lautaro en Córdoba. Más adelante, cuando él es designado, porque pide ir a Cuyo, porque ya tenía, digamos, la idea del plan continental del cruce a los Andes, cuando lo nombran gobernador e intendente de Cuyo en 1814, también va a fundar la Logia Lautaro en Mendoza, ¿sí? Bueno, estas logias operativas lo van a ayudar todo el tiempo, más allá de los gobiernos que se van sucediendo en el directorio del Río de la Plata.
que algunos ayudan más, otros menos, surgen conflictos también internos, que no vale la pena entrar en esto, pero digamos que una vez que él es designado gobernador intendente de Cuyo, él se traslada a Mendoza y comienza la organización de lo que fue el Ejército de los Andes, donde también Pueyrredón, que es el director supremo que lo ayuda mucho, que es el que está cuando se declara la independencia, porque tanto San Martín como Belgrano, ya lo habíamos conversado a eso, los dos venían con el mismo objetivo masónico de declarar la independencia el 9 de julio de 1816. Bueno, él se traslada y comienza allí la organización del Ejército de los Andes, que básicamente de eso creo que vamos a hablar hoy, de esa gran, porque realmente es un proyecto increíble el que realizó y el que realmente cumplió San Martín, ¿no? Porque hasta Napoleón dijo, ver lo que San Martín hizo es como compararlo con Aníbal y Julio César. Sí. Y San Martín mismo decía, lo que no me deja dormir es pensar de cruzar esas altas montañas, muy altas por con pocos recursos. Con pocos recursos y con la ayuda de todo el pueblo mendocino, porque eso hay que destacar. Fíjate que creo que ellos tienen el Día del Padre el 24 de agosto, que es el día que nació Merceditas, su única hija, ¿no? O sea, Mendoza sigue siendo tienen un hermoso monumento en el Cerro de las Glorias, precioso, no lo conozco, pero se ve que es muy lindo. Y bueno, de esa expedición venimos a hablar hoy. Muy bien. Sí. Bueno, ¿de qué se va a encargar Anita? Y entre las dos, pero Anita va a poner las cosas interesantes. Vos sabés que a mí siempre me gusta indagar qué hacía la mujer en esa época. Claro. Viste que siempre dicen que detrás de un hombre hay una mujer también, porque no es solo... Es un horror esa frase igual. Pero vos, porque es como que nos indica que estamos detrás. Pero en realidad, a la par. Históricamente hemos tenido ese lugar, lamentablemente, cosa que hemos ido cambiando a partir del transcurso del tiempo, pero digamos que hasta ahí... ¿Cómo es la frase para? Detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Ay, bueno, ahí le diste la vuelta, ahí le resignificaste la frase. No, bueno... Pero el detrás, digamos, es el que hay que resignificar. Sí. ¿No? Sí, hay que... ¿Estás de acuerdo? Hay una gran mujer. Sí, siempre hay... En realidad hay muchas grandes mujeres que a veces tampoco les cuesta darse su lugar y también entender que es muy importante el trabajo que hace una mujer en silencio, porque que en nuestro mundo moderno tenemos las productoras que trabajan, en todo vemos el programa divino, pero atrás puede haber un equipo de mujeres apoyando, sosteniendo. Claro. Entonces, eso sería más o menos como lo que yo siempre busco ahí en nuestras apostillas históricas, que siempre tratamos de traer el dato que faltaba. Y bueno, ahí estuve mirando y encontré una autora que se llama Virginia Cabrera Segovia, que es una historiadora que hizo una investigación sobre las mujeres invisibles, las espías de San Martín. Mirá. Sí. ¿Así se llama? ¿Cómo se llama el libro? Es una investigación, no sé si es un libro, pero... Bueno, pero a veces hacen libros de... Mujeres invisibles y las espías de San Martín. Así que yo lo voy a googlear a ver si consigo que sea la investigación. Hay que situarnos también igual en el contexto en el que estamos. Claro, es que justamente lo que rescata esta autora, que para la época que la expedición de la libertad se hizo alrededor de 1817, las mujeres de esa época eran consideradas débiles, no se iba a desconfiar de ellas, y eso hizo que su rol fuese muy importante. ¿Por qué? Porque no se esperaban. Estas acciones que hacían estas mujeres débiles, silenciosas, pasivas, en realidad fueron ¿Se muchas reunían muy en forma secreta o no? No, en realidad estas mujeres tenían, ahí tengo mis machetes, pues si no me voy de tema, ellas actuaban en la desinformación, en los métodos ocultos y en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Estas mujeres, por ejemplo, introducían información falsa, a veces provista por el mismo San Martín, para engañar al gobernador realista, por ejemplo, ¿sí? Entonces de boca en boca, este rumor llegaba con información que no era la verdadera, por ejemplo.
Esa era su campaña de desinformación. Voy a contar. ¿En qué época ya existía el chisme? Esto, a lo que se está refiriendo Anita, es lo que se conoció como la Guerra de Zapa. Esa Guerra de Zapa la lideró San Martín, ¿no? San Martín realmente fue una expedición con una logística, una disciplina, una organización única. Entonces él introdujo esto que está contando ella, un sistema de espionaje para esto, para desinformar, para generar miedo, para desarmar, para... en realidad espías existieron siempre en la historia, antes o durante las batallas o las guerras, ¿no es cierto? Y era para esto, por ejemplo, el cruce de los Andes, que él lo realiza en 6 vías, ¿no? Que las 2 más importantes fueron Uspallata y Los Patos, otras más. Él, con esto que va a contar Anita, logra desinformar al gobernador realista de Chile, a Marcó del Pont, de que iban a ir por el sur. Entonces, las tropas realistas estaban apostando al sur. Entonces, por eso, cuando él llega a Chacabuco, la batalla le resulta relativamente fácil, que fue un triunfo que hace que se libere Perú, ¿no? Pero... ahí estaban, la importancia de las mujeres. Ahí estaban ellas. Claro. A través de métodos ocultos, guardaban mensajes secretos en el ruedo de sus vestidos. Por ejemplo. Pero ¿y cómo hacían del boca en boca? ¿Hacían llegar a los que correspondía llegar? Lo que pasa es que hay distintas espías, clases de espías. Está la espía, modelos de espías. Está por ejemplo, la que sirvió para cruzar los Andes, la campesina, la que conocía... La vaquiana. La vaquiana, ¿no? La que conocía los pasos. Estaba la espía que atraía con su físico, ¿no? O sea, que tenía un romance con alguien importante para sacar información. Como las películas, chicos, como las películas, literal. Hay una que es famosa, la Chingolito, que justamente es la que fue la amante de Marcó del Pont. Sí. Se infiltró en el círculo íntimo, yo traté de hacerlo sutil, y a partir de ahí... le tiró amante. Y bueno, y así, digamos... se llevaba y se traía información, y me hizo acordar la Matajari también, viste, que hacía ese tipo de cosas. Matajari fue la más famosa. La más famosa, que ella se vinculaba con Poderoso y bueno, iba y venía la info. Pero volviendo acá nos fuimos muy para el futuro, volvamos al pasado. Bueno, y ahí yo leí algo que por ahí me va a refutar Ingrid si es así o no es así, porque no tuve tiempo de consultarlo con ella antes de entrar. Escribían con tinta invisible a base de limón que se veía frente al calor. Cuando eso se vio en las películas. Pero por eso te digo, me pareció demasiado moderno. ¿No es cierto? Sí. Y ahí se veía el mensaje. Yo pensé que eso era algo moderno y dije, mira, ¿de dónde nos vienen algunos conocimientos? Con limón escribían entonces. ¿No? Sí. Bien. Y bueno, y también estaban en la parte de la organización porque operaban en células desde casas seguras y mediante sistemas para vigilar los pasos cordilleranos estratégicos. O sea que había toda una estrategia, o sea que el cruce de los Andes de San Martín fue más cabeza y estrategia que... Una logística donde él utilizó los recursos y las personas que se sumaron, se prestaron a esto, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, lo que quería destacar, ¿no?, es que estas mujeres tuvieron un rol más activo, valiente, porque era un riesgo realmente para ellas. Si eran atrapadas, también eran torturadas y eran ajusticiadas, digamos, y fueron adelantadas por su época, rompiendo los moldes con esta actitud que ellas llevaban adelante. Y utilizando lugares que hasta ese momento eran solo para los hombres, porque porque después destacan algunas mujeres, como dijo Ingrid. Te iba a decir, ¿se dio a conocer los nombres? Sí, algunas mujeres se conocía. La Chingolito que hablamos recién, Mercedes Sánchez, que era activista e informante de origen chileno que recolectaba información sobre el bando realista, Eulalia Calderón, que era maestra de posta, recopilaba y transmitía datos a los patriotas y a la vez que difundía ¿cómo se llama? Rumores falsos. Qué buena estrategia, ¿eh? Y bueno, pensar que es tan actual. Sí. Porque hay mucha gente que
Bueno, que hace ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Crea estrategias así de cuestiones, teorías falsas y demás. Bueno, ahora tenemos en internet para hacer eso. Bueno, a San Martín le resultó esto. La famosa fake news. Sí. Bueno, ellas hacían las fake news de la época. Vale, sí. Carmen Ureta era una espía chilena que fue condecorada oficialmente por el gobierno de Chile tras la victoria patriota. Y bueno, Agueda Monasterio, que ella sí fue detenida, torturada hasta la muerte por el Tribunal de Vigilancia Realista. Por eso digo que también implicaba un riesgo para tu integridad personal. ¿No? Exactamente. Exactamente. Después le tenemos a Martina Chapanay, que fue una destacada vaquiana y jinete cuyana que actuó como valiente chasqui, o sea, ella era mensajera, llevando comunicaciones entre las columnas del Ejército del Libertador, y ella era de etnia ¿cómo es? ¿Huarpe dijimos? De los huarpes. De los huarpes. Sí. Ahora era que llevaba el... Sí, ella era mensajera. Generalmente es un jovencito. Yo porque veo en las películas y demás. Sí. Claro, en ese momento no había forma de comunicarse, por eso está bueno esto de contextualizar de que en esa época las comunicaciones era una persona que llevaba la esquela y dice el general tanto que tal cosa, o mandó esto al general y entregaba el mensaje. Y el general tenía buena conexión con los pueblos originarios también, y los huarpes eran pueblos de avanzada que habitaban en esa zona. Sí, la verdad que cuando... O sea, que esa mujer hacía ese trabajo. Ella, a mí me pareció muy interesante. Después vamos a tener mucho material para otros programas, porque hubieron otras mujeres que no oficiaron como espías, pero sí formaron parte de esta gesta, como Martina. Después le tenemos después voy a armar una linda efeméride para otro día, porque la verdad que es muy interesante todo lo que hicieron con su vida. Pascuala Meneses, que fue granadera, y esta me recopó porque ella dijo, bueno, yo me voy, se vistió de varón, algo que tampoco era usual en esa época. Sí, después le descubrieron y le dijeron, no, mi amor, no podés. Pero habla, ella quería ser granadera. Y después tenemos a Josefa Tenario, que es la banderada del Ejército de los Andes, que era una mujer afrodescendiente. Era, ¿cómo se llama? Ella también se vistió de hombre. ¿Vieron? A mí, las mujeres que participan en cada una de las gestas, porque también vas a tener la de Güemes, etcétera, etcétera, son mujeres que a veces tienen que tomar un hábito distinto al que calzan. Son mujeres casadas con hijos, etcétera, pero se visten de hombre porque deciden acompañar a la gesta, pero deciden por convicción propia. Y eso es lo interesante de estos espacios que se van creando. Y esto, cuando nosotros venimos y resaltamos por ahí estas cuestiones, es para que nosotras como mujeres no olvidamos que todo eso está dentro nuestro también. Cuando decidimos por convicción, y ahora es un poco más difícil a veces, pero eso no significa que no esté eso ahí en nuestro ADN mitocondrial pulsando para expresarse. Ahí está la fuerza a veces que digo. Por eso cuando traemos mujeres como inspiración. Bueno, supongo que hay un libro, ¿no? Así como hay un libro acá, ¿no? De mujeres. Sí, había traído Ingrid una vez. Sí, de acá. De misiones, como para conocer, claro. Hemos hablado de sí. Quedó ahí, podíamos seguir. Ahora vamos a ir agregando más a medida que vamos avanzando en las... Interesante todo lo que nos deja la historia de San Martín, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar, no sé si ahora o después. Cuando quieras. Sí. Cuando quiera. ¿Usted quiere ir a un tema? ¿Qué hacemos? No, ya estamos. Ya estamos. Bueno, por ahí este dato que doy es más leído, ¿no? Es un romance intenso que tuvo San Martín en Lima con Rosa Campuzano. Ella fue también una espía, ¿sí? Había tenido un romance, con el gobernador realista, con Tristán, Domingo Tristán, que era el hermano de Pietro. Tuvo varios romances entonces con el gobernador y con San Martín. Claro. Qué romántica. Mujeres adelantadas. Era una mujer muy linda, de dinero, ecuatoriana, pero ella también se disfrazaba en la calle, ocultaba su rostro. También participaba en tertulias, o sea, podía estar
en distintos ámbitos. En distintos niveles sociales. En distintos niveles se llama? sociales. Rosa Campuzano. Yo le digo Rosita, pero es Rosa Campuzano. Pero bueno, digamos que a San Martín le resultó muy, muy útil toda la información que ella le daba desde el lado realista, ¿no? ¿Será ella? A ver. Sí. Estoy buscando imágenes. Quiero saber si era bonita. Era actriz. Sí, mira. Sí. Mira. Sí, una mujer muy atractiva para la época. Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Los oyentes que se imaginen. Claro. Ay, dice Rosita. Rosita Campuzano, dice, la mujer de San Martín en Lima. Sí. Esto es ella se libro, conocía como protectora, porque él fue protector de Lima. Mirá. ¿No? Cuando él declara, él entra a Lima sin mayores cuestiones, porque los realistas fuertes habían sido derrotados en Chile, y cuando él se dirige la expedición con Cochrane a Perú, le es fácil, digamos, llegar, tiene unas batallas no muy significativas, entra a Lima y declara la independencia en 1821 en Perú, de Perú. Y mira acá dice, entonces dice la amante. Dice la amante. Oficialmente. Sí. Bueno, más tranquila. Qué bueno. Y bueno, se la conoce como la protectora. Era muy amiga de Manuela Sáenz, que era la amante de Simón Bolívar. Claro. Las dos ecuatorianas. Y las dos tenían, digamos, el mismo perfil de mujeres. Lindo para leer el libro, ¿no? Sí. ¿Qué decís, Ingrid? Sí, es muy interesante la vida de ella. Ah, bueno. Mira los dibujos que hay. La protectora, sí, tal cual. La protectora, él era el protector y ella la protectora. Sí. Así que bueno, también tenemos a una mujer allí. Muchas mujeres que han colaborado también, entonces. Muchas mujeres. Sí, siempre hay mujeres colaborando en todas las gestas, por eso dice Mujeres Invisibles, porque lo hacen desde el silencio. Y ahora están siendo recuperadas o rescatadas por los nuevos, ¿cómo es? Por la historia, por los nuevos documentos que se encuentran, porque a veces se accede a ella a través de las cartas, ¿no es cierto? Sí. También hay que destacar el rol que cumplió la esposa de San Martín, Remedios de Escalada, en Mendoza, que lo acompañó. Ella murió muy joven y se casó cuando tenía 14 años, lo acompañó, y ella fue quien organizó, porque realmente todo el pueblo mendocino acompañó a esta gesta, ¿no? En todo, en joyas, en ayudar a bordar a los uniformes, a coser. Y bueno, ella estuvo también ahí firme con su marido. Claro. Si hablamos de las amantes, tenemos que hablar de las esposas. Muy bien, muy bien, Ingrid, el detallecito ahí, ¿eh? Sí. Muy bien, bueno, nos quedan, tenemos que hacer un bloquecito solo de estas mujeres porque me encanta. Sí, me encanta ir descubriendo la historia también, ¿no? Muchas vidas interesantes, como decir, a veces uno se desanima por cosas que después ve todo lo que atravesaron estas mujeres, o a veces mujeres que en batalla perdían al esposo, a los hijos, a todo. Entonces voy a decir, a veces podemos cambiar el enfoque de la mirada a través de hablar de la resiliencia. Siempre me acuerdo de la historia de la Madame Lynch, por ejemplo. Así como también de Madame Lynch, sí. Esa también es una historia. Bueno, nosotros yo creo que en la Argentina la única que realmente la visibilizamos o la reivindicamos a Remedios del Valle, que acompañó, digamos, la expedición de Belgrano. Los hijos, el marido participaron, murieron en las campañas de Belgrano, y ella siguió hasta el final con él, ¿no? Pero después es que creo que de a poquito podemos dar a conocer todas estas mujeres que también tuvieron. Podemos hacer una dinámica, déjame pensarlo, porque podemos hacer como un frasco, ponemos nombre de mujeres y que el público puede elegir una mujer. Totalmente. Bueno, ¿cómo vienen trabajando desde la logia? Y tuvimos cambio de autoridades, tuvimos como buena institución, tuvimos votaciones, hubimos cambios de autoridades, así que... Sí. ¿Quién quedó al frente? ¿Eso se sabe? Sí, pero por ahí no te puedo mencionar, pero cambiamos de autoridades todas. Buenísimo, pero fue una muy buena experiencia democrática, como siempre. Como corresponde. Sí. Bueno, chicas, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Y dentro de 15 días. Dentro de 15 días, entonces. Bueno, ya va a ser septiembre. Sí, a ver si me toca venir para mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 23. No, pero
Vas a venir antes. Sí, seguro que vas a venir antes. Bueno, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, como siempre. Me encanta ir descubriendo un poco sobre la historia y las mujeres que han hecho tanto por este país. Sí. Así, llegamos al final de esto que es Las Acacias Logia Minerva número 18. Síganlas en las redes sociales. Exactamente, Logia Minerva número 18 en Instagram y en TikTok. Bueno, gracias. Las espero dentro de 15 días. Gracias.